titulada Una iglesia auténtica. Esta serie se trata acerca de la carta que Pablo le escribe al joven pastor Timoteo para hablarles de asuntos de iglesia, para hablarle de cosas que habían que combatir y corregir en la iglesia para que ellos no se desviaran de el propósito y la misión de la iglesia. Hay una historia de una estación que estaba en una zona costera, y esta estación era un lugar donde habían poca gente y habían pocas personas, y la mayoría de estas personas eran pescadores. Pero da la casualidad que esta zona costera era uno de los lugares más peligrosos y donde más naufragios sucedían. Con el tiempo y con todos esos sucesos que pasaban, estos marinos o estos pescadores decidieron establecer una estación de salvamento, un lugar donde o un grupo de personas o un lugar, una pequeña choza donde ellos se iban a reunir y iban a estar todo el tiempo en vigilancia, para cuando hubiera un naufragio ellos pudieran salir en rescate de esas personas que se estaban ahogando o que habían perecido por causa de una tormenta, de un mal tiempo, o simplemente porque se habían naufragado o porque el barco le había sucedido algo. Así que estas personas establecieron y dijeron: vamos a establecer este lugar de esta pequeña choza donde vamos a reunirnos, y de cierto tiempo nos vamos a turnar para que cada persona vaya o esté en vigilancia y salir a buscar a los náufragos. Entonces estas personas decidieron hacer esto, y con el pasar del tiempo ellos rescataban a muchas personas que habían naufragado, los traían a este lugar y lo atendían. Y esto se hizo tan popular, y los náufragos, las personas que pasaban estas casualidades, comenzaron a contribuir y comenzaron a unirse a esta gran misión de salvar vidas. Con el pasar del tiempo, la gente comenzó a ser voluntario, la gente comenzó a dar dinero, y llegó un momento que la estación de unas cuantas personas creció a unos 30, 40, 50 personas, y había un ingreso ahora monetario donde ellos decidieron y dijeron: ya que tenemos los recursos y las personas, ¿por qué no mejoramos esta estación de salvamento? Así que ellos decidieron cambiar las camillas por camas, decidieron reconstruir el edificio y ponerlo muy elegante para atender a la gente. Con el pasar del tiempo, ellos siguieron rescatando gente, y esta estación siguió creciendo y haciéndose más popular. Hasta que un día que las personas que tenían la misión de salvar personas o salvar vidas o salvar un naufragio dijeron: esto está muy bonito y esto está muy elegante. Así que ellos comenzaron a decorar y pusieron una barca como símbolo de lo que ellos tenían como misión. Pusieron fotos de personas que ellos habían rescatado, y con el pasar del tiempo el lugar que simplemente al principio fue una choza se convirtió en un club muy grande, donde la misión original era salvar vidas. Pero ahora los miembros de esta estación comenzaron a hacer reuniones, a hacer eventos, a hacer actividades, y con el tiempo ellos mejoraron este lugar de tal manera que un día sucedió un naufragio, y ellos fueron a rescatar la gente, y cuando regresaron de rescatar a las personas, habían personas moribundas, habían personas que estaban sucias, que estaban deterioradas, y ellos dijeron: no, este lugar ya está demasiado arreglado y hermoso, así que vamos a instalar una ducha en la parte de afuera para atender, o como dicen en inglés, triage a la gente, atender a la gente antes que pase el salón. Esto causó un gran tumulto entre algunos de los miembros, y se hizo una reunión, y algunos acordaron y dijeron: no vale, esto no nos conviene, porque rescatar a personas no nos conviene porque daña la imagen de nuestra estación.
Así que ellos comenzaron y pagaron a otras personas para que lo hicieran. Y comenzaron a contratar a otras personas para que hicieran el trabajo que ellos tenían como misión. Así que muchos de los miembros se disgustaron. Y cuando tuvieron esa gran reunión, ellos dijeron, no, nuestra misión es salvar gente. Pero gran mayoría dijo, no, esa era nuestra misión antes. Ahora el edificio está muy bonito, está muy arreglado. Así que este trabajo de salvar vidas, ustedes lo pueden hacer en otro lugar si ustedes quieren, pero ya nosotros no lo vamos a hacer. Así que este grupo de personas que estaba disgustada porque se había perdido la misión de salvar vidas, se fue a otro lugar y continuaron la misión. Pero da la casualidad que con el pasar del tiempo, ellos también comenzaron a crecer y sucedió lo mismo. Y así fue pasando una estación tras otra. Con el pasar del tiempo, si usted visita esa zona costera, usted va a encontrar a muchos lugares o muchos edificios de socios, clubes privados de personas adineradas que un día tuvieron la misión de salvar vidas. Esta historia ilustra exactamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuando miramos el libro de Primera de Timoteo, en los primeros capítulos, Pablo le está diciendo, Timoteo, tienes que tener cuidado con la misión. Tienes que defender la misión. Tienes que establecer y tener claro y recordar la misión cada cierto tiempo, porque de lo contrario puede ser que te desvíes de ella. Y esto es lo que Pablo aconseja a Timoteo y le dice, mira, tienes que dar un paso al frente. Porque en la iglesia de Éfesos estaban sucediendo cosas así. La gente se estaba desviando de la misión que era la iglesia, de salvar vidas, de predicar a Cristo, hablar y de cantar de que algún día el Mesías regresaría por la iglesia. Y ahora la iglesia de Éfeso estaba hablando de ideologías, estaba hablando de comidas, estaba hablando de alimentación. Y estas cosas estaban haciendo la importancia dentro de la iglesia, y el mensaje central, la misión central de cuál es nuestra fe, se estaba perdiendo. Incluso cuando usted lee todo este capítulo, usted se va a dar cuenta que Pablo aconseja y le dice a Timoteo, debes hasta defender el evangelio de la ideología de la prosperidad. Porque aquí en entonces habían personas que también estaban predicando un evangelio de prosperidad, donde hablaban que la gente venía a la iglesia y que todo iba a estar bien, y que si tú no te enriquecías y si tú no prosperabas como persona cristiana, algo estaba mal contigo. Así que Pablo le dice a Timoteo, debes de defender la iglesia, debes de defender la fe, debes de defender la palabra, debes de defender lo que se ha entregado, debes de mantener los ojos en la misión. Cuando yo miro esta historia, miro mi vida y mis últimos 12 años como pastor, y me doy cuenta que uno de los grandes retos y uno de los grandes trabajos que tienen los pastores es mantenerse enfocado en cuál es la misión. Usted no sabe las veces que yo me he sentado con personas, con gente que me ha dicho, pastor, ¿y por qué no nos vamos por esta dirección? Pastor, ¿y por qué usted no hace esto? Pastor, ¿y por qué usted no inicia esta clase de cosas? Y una de las cosas que yo mismo debo de recordarme, y que la palabra del Señor nos recuerda hoy, la iglesia tiene una misión. La iglesia tiene un propósito. La iglesia fue establecida para llevar a cabo la misión de predicar a Cristo, de orar para que Dios salve a los que están perdidos, de orar y levantar a aquellos que están caídos para llevarlos a Cristo. Así que nuestro trabajo, mi trabajo, el trabajo tuyo como iglesia, como cristiano, es Cristo. Nosotros hablamos mucho acerca de tener propósito y vivir en el propósito del Señor. Pero la verdad es que, mire, yo siempre voy a decir esto, y hasta que tú no entiendas esto, se te va a hacer siempre difícil seguir a Cristo. Nosotros nacimos y estamos en esta vida para dar gloria a Dios,
para glorificar su nombre, para dar testimonio de Él y para que Él sea exaltado en medio de la gente. Nosotros no fuimos llamados para ser ricos, incluso ni siquiera para casarnos y tener hijos. Fuimos creados para gloria y honra de Dios. Eso implica que lo que tú hagas, como tú trabajes, como tú trates a tus hijos, como tu relación funcione, tiene que dar testimonio de que Cristo vive en ti. Jesucristo dijo: si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. Tienes que estar dispuesto a morir a tus deseos, a morir a tus planes y seguir en pos de Cristo. Esta es una palabra radical, pero era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: mantente enfocado en el propósito central. Así que la iglesia tiene la misión de glorificar a Cristo, de predicar a Cristo y de exaltar a Cristo. Y hay tres cosas que Pablo resalta cuando escribe a Timoteo. Y la primera de ellas es la oración de una iglesia que salva vida. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1, cuando le habla acerca de las cosas que la iglesia tiene que atender y que la iglesia tiene que mirar, le habla acerca de la oración. Y él le dice, en primer lugar, esto es Pablo escribiendo a Timoteo: te ruego que ores por algunos de los seres humanos. Dice por todos los seres humanos, que ores por todos los seres humanos, que le pidas a Dios que ayude, intercede en su favor y da gracia por ellos. Todo cristiano debe orar para que Dios salve a la humanidad. Todo cristiano debe orar para que Dios salve a la humanidad, aún más cuando nosotros nos reunimos como iglesia. El apóstol Pablo le está diciendo: esto es específicamente la razón y el propósito por la que ustedes se reúnen como iglesia. Y el propósito, y el primer propósito, es de orar por la humanidad. La esencia de lo que hacemos es salvar vida. Pero Pablo le dice: pero en el proceso de salvación, la función que ustedes deben llevar es orar para que Dios salve la humanidad, para que Dios salve a toda la humanidad, no algunos de tu raza, no algunos de los que te caen bien, no algunos de los que tú quieres que los salve. Pablo dice: debes de orar para que Dios salve a todos. Este es el propósito, esta es la razón. Pablo le está diciendo: esta es la cosa primordial de la que ustedes deben de recordar y no deben de dejar de hacer. Ora para que Dios salve las vidas. Una iglesia salvavidas debe de estar orando. Mire, una persona puede llegar aquí el domingo, dependiendo la hora que usted llegue, y por lo usual muchas veces la persona llega a las 12 o cerca a esa hora, y puede ser que usted diga: en esta iglesia solamente se canta y se ora. Pero la realidad es que nosotros tenemos claro que hay algo importantísimo, y es la oración. Así que usted puede pensar y dice: bueno, esta gente solamente, yo no lo he visto orar, cantaron, el pastor ni siquiera oró para leer la Biblia. Pero nosotros tenemos claro de que hay que orar. Nosotros tenemos claro, y yo tengo claro de que yo tengo que orar. Así que el domingo en la mañana, lo primero que yo hago antes de llegar a la iglesia es orar. Cuando llego a la iglesia es orar. Y si usted llega aquí a las 11:30, usted va a encontrar un grupo de personas orando también. Pero no solamente el domingo a las 11:30 hay un grupo de personas orando, sino que también los lunes en la noche estamos orando. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos entendido que la oración derriba montañas, paredes gigantes. Nosotros tenemos que entender, y Pablo le dice: tienes que recordar primordialmente, lo primero es la oración para que Dios salve las vidas, los cambie y los transforme. Pero muchas veces nosotros vamos a darle consejería, y la consejería es buena.
Y le tengo que confesar que muchas veces nosotros queremos recurrir a los recursos humanos. Pastor, hable con él. En vez de decir, pastor, vamos a orar. Porque hay una guerra espiritual y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cómo se pelean las batallas espirituales? Si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cómo entonces peleamos esa lucha? La palabra de Dios nos dice, Pablo nos dice, la iglesia debe de orar. La iglesia debe de orar. La iglesia tiene como misión orar para que Dios salve. La salvación va a traer la transformación. La salvación va a traer el cambio. La salvación va a traer la diferencia. Pero lo más importante es que oremos para que Dios salve las vidas. Ora para que Dios salve. Así que Pablo le dice, ora por ellos, ora para que Dios los salve. La diferencia entre una reunión cristiana y una no cristiana es que nosotros nos reunimos para expresar a Dios nuestra dependencia. Lo que cantamos, lo que decimos, lo que establecemos como iglesia es que dependemos de Dios. Venimos aquí a darle gloria y honra a Él, a cantar de su grandeza, a cantar de su fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque dependemos de Dios. Nos reunimos también para expresar a Dios nuestras necesidades. La palabra de Dios dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan. Háblenle, oren, pídanle a Dios, ruéguenle a Dios, cuéntenle lo que ustedes necesitan. Y también tenemos que recordar y dar gracias por lo que Él ha hecho. Debemos de orar, rogar a Dios, interceder por la humanidad. Debemos de hablar palabras de agradecimiento a Dios. Nuestra oración también tiene que estar compuesta de gratitud. Usted tiene que escoger y decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú eres. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me diste vida. Gracias porque estás conmigo. Así que Pablo usa varias palabras para hablar de la súplica. Él habla de la súplica, la oración, la intercesión, la acción de gracia. Nuestra oración debe de estar compuesta de todas estas cosas. Debemos interceder por el que se pierde. Debemos de hablar y también debemos interceder. Pablo le dice, oren por todo el mundo. Cuando usted escucha la palabra todo el mundo, ¿qué usted piensa o en quién usted piensa? La mayoría de nosotros pensamos en la gente buena. Al menos así pienso yo. Pero quizás como yo soy más humano que ustedes, o más imperfecto que ustedes, pienso en la gente buena. Pero cuando Pablo dice oren por toda la humanidad, eso incluye al capo, eso incluye al que secuestra, eso incluye al narcotraficante, eso incluye al ladrón, eso incluye al que te engañó, eso incluye al que te calumnió, eso incluye al que te traicionó, eso incluye al que te clavó el cuchillo por la espalda, eso incluye al jefe que te hace la vida imposible, eso incluye a todo el mundo. Cuando Pablo habla y dice oren para que Dios les salve, eso también incluye a ese hombre que te fue infiel o esa mujer que te fue infiel. Pastor, por ese no. Pero Pablo está diciendo oren para que Dios salve toda la humanidad. Y sabes algo, que si Dios salva a esa persona que es capo, que roba, que hace crímenes, eso va a traer una transformación en tu comunidad, en tu vida, en tu familia. Muchas veces nosotros oramos o no queremos orar por ellos porque son malos. Pero el domingo pasado nos dimos cuenta que la palabra de Dios establece que Jesucristo vino al mundo por los malos. Porque los buenos no tienen necesidad de doctor. Porque los buenos no necesitan a nadie que les salve.
Jesucristo vino por el pecador, el que está cometiendo crímenes. Entonces debemos de orar para que Dios salve a esa gente que es mala y que necesita salvación y que necesita entender que hay una esperanza mayor y mejor que la vida que ellos están viviendo de criminalidad. Entonces Pablo dice, oren por todo el mundo. La forma en que oramos dice mucho de lo que somos como iglesia. Las formas de por quién oramos. Nuestro clamor debe de ir hacia esas personas que necesitan a Cristo. Muchas veces nosotros gastamos horas aconsejando a un amigo o una amiga. Y lo último que hacemos es hablarle de la salvación y de Cristo. Mire, una consejería puede hacer cambio en la vida de una persona. Pero la transformación del alma y del espíritu solamente sucede cuando una persona se encuentra con Cristo. Para que pueda cambiar, para que pueda haber un cambio de mente. Lo que Pablo dice en Romanos 12, el metanoia, la transformación, un cambio de vida. Debe de haber un encuentro con Cristo y por eso debemos de orar para que Dios salve a las personas. Una iglesia que salva vida. No solo se trata del pastor orando, un grupo pequeño orando, sino de toda la iglesia. Sino de todos los miembros de la congregación. Debemos de orar para que Dios transforme, cambie, salve a la gente. Debemos de instruir a nuestros niños a que, mira hijito, no sé, la oración no solamente se trata de que Dios te bendiga. Debemos enseñarle a nuestros hijos, también debes de orar para que Dios te use como un instrumento de salvación. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a orar para que Dios le use a ellos de testimonio, para que Dios le use a ellos como un canal que pueda atraer a sus amigos a Cristo y que ellos puedan ver a Cristo también a través de ellos. La iglesia debe de tener como estandarte la oración de salvación por el perdido. Esto no puede faltar en nuestras reuniones. Esto no puede faltar en los lugares cuando nos reunimos. El versículo 2 dice, ora de este modo los reyes y por todo lo que están en autoridad, que podamos tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Ora por los reyes, la autoridad significa por el que te persigue. Mire algo interesante, cuando Pablo dice ora por los reyes, ¿sabes por quién Pablo estaba diciendo que tenían que orar? Por los reyes, los políticos, los que están en autoridad. Pero en aquel entonces, ¿sabes quién era el rey? Nerón, el gran Nerón, el terrible Nerón, el emperador, el rey. Aquel hombre que era cruel, criminal, el que perseguía a la iglesia y que terminó matando a Pablo. Eso es algo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Ora por el hombre que no está haciendo la vida de cuadrito. Ora por el hombre que quiere obstruir de que sigamos predicando. Ora por el hombre que nos está haciendo la guerra. La pregunta que yo te hago hoy en este día, ¿quién es tu Nerón? ¿Quién es esa persona que te está haciendo la vida imposible? Que cuando tú más santa te sientes o santo te sientes, esa persona aparece para bajarte de la cruz. Pablo está diciendo, ora por ese hombre, ora por esa mujer, ora por esa persona. Tenemos que entender que la Biblia nos manda y Pablo le está diciendo, ora por el que te persigue, por el que te hace la vida imposible. Ese es nuestro trabajo como iglesia, orar por esa gente para que Dios también los salve a ellos. Entonces, tenemos que orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen. Pero ¿por qué es tan importante de que oremos? En la segunda parte del texto, Pablo da la explicación. Y él dice, para que podamos tener una vida pacífica. Para que usted pueda sentarse en su casa y disfrutar lo que usted tiene y comer sus alimentos con tranquilidad.
Porque no es lo mismo usted estar en paz y comerse un alimento que estar en una angustia y comerse algo. Hasta su comida favorita, cuando usted está de mal humor o cuando usted está en un momento de dificultad, no le sabe igual. Incluso ni venir a la iglesia, cuando usted está atribulado, usted no disfruta el culto de la misma manera. Entonces Pablo dice, oren para que ustedes puedan tener una vida pacífica, para que estén tranquilos, para que nada lo moleste, para que ustedes estén en paz. Que esta vida esté caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Que su vida sea de tanta paz y tranquilidad que cuando la gente lo vea, diga, ahí va un cristiano. Que cuando la gente lo conozca, diga, quiero ser como tú quiero tener la vida que tú tienes. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Deben de orar para que ustedes estén tranquilos, para que ustedes puedan vivir en paz. Cuando, mire, lo mejor que le puede pasar a usted, aunque yo sé que muchas veces en nuestra humanidad, el que no hace la guerra, nosotros lo que queremos es que el diablo se lo lleve. Esa es la verdad, aunque no lo decimos en la iglesia. Pero que esa persona se convierta es lo mejor que le puede pasar a usted y a esa persona. Porque usted dice, ya no tengo que preocuparme con eso. Ya no tengo que pensar en cuidarme la espalda. Lo mejor que le puede pasar a usted es que ese esposo, esa esposa se convierta. Lo mejor que le puede pasar a usted es que ese hijo, esa hija se convierta. Entonces nosotros como iglesia debemos de orar para que Dios salve a las vidas, para que Dios haga una transformación. Él dice, oren por las autoridades, oren por los reyes, oren por el presidente. Mire, tengo que confesarle esto. En el último debate que tuvimos de nuestro presidente aquí en Estados Unidos, eso literalmente fue una burla. Y muchos de nosotros nos... están los dos locos. En nuestro país decía, no vote tu voto, Balaguer está ciego y Juan Bosch está loco. Algo así está sucediendo en nuestro país o en esta nación. Y nosotros nos reímos. Pero Pablo dice, en vez de tú, dice, oren por ellos. Ora por el presidente. Que el presidente es corrupto, ora por el presidente. Que es un racista, ora por el presidente. Que la iglesia tiene la misión de orar por su presidente y por los líderes de esta nación. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Como iglesia nosotros no nos podemos reír de lo que está pasando allá afuera. Como iglesia tenemos que orar, porque a eso Dios nos ha llamado, a predicar a Cristo, a que la gente se salve, pero también orar para que podamos tener una vida pacífica, tranquila. La segunda cosa que debes tener en cuenta, el Dios de la iglesia que salva. Y el versículo 3 y 4 dice, esto es bueno que nosotros oremos. Es bueno para que oremos que Dios salve a la gente. Mira, cuando tú oras para que Dios salve a la gente, tú le estás dando valor al sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando tú oras para que Dios salve a la gente y la gente se convierte y se salva, le estamos dando validez a ese sacrificio, al sufrimiento de Cristo en la cruz. La palabra de Dios dice, esto es bueno y le agrada a Dios. Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo agradar a Dios. Pablo dice, ora para que la gente se salve. Ora por los líderes, ora por las autoridades. Esto le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que toda la gente se salve. Esa es una teología importante. Eso es algo importante acerca de Dios.
Dios desea que toda la humanidad se salve. Dios desea que los malos se salven. Dios desea que la gente que está pasando calamidad, pero también aquellos que hacen criminalidad, se salve. Entonces nuestro trabajo es orar para que Dios salve a la gente. Y Pablo dice, esto es bueno, esto le agrada a Dios. Cuando tú oras, cuando tú trabajas para que la gente cambie, para que la gente sea transformada, esto le llena de alegría a Dios. Esto es totalmente contrario a lo que muchas personas pudieran pensar. Que mucha gente mira a Dios y cuando hablamos del infierno, muchos preguntan, ¿y por qué un Dios bueno puede mandar personas al infierno? Pero la palabra de Dios nos dice que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué Dios no salva a todo el mundo si Él no quiere que nadie se pierda? Porque Dios no va a obligar a nadie. Porque tú tienes la libertad de escoger. Porque cada persona Dios le dio la libertad de amar a Dios o de rechazarlo. Porque Dios no creó robots. Nosotros tenemos una libertad y basado a esa libertad vamos a ser juzgados. Porque la misma libertad que te hace libre es la misma libertad que te condena. Porque cuando tú escoges hacer algo porque eres libre, esa misma libertad es la que cuando tú vayas ante Dios, Él te va a decir, tú tenías la libertad de hacerlo o no hacerlo, pero escogiste hacerlo. Entonces, nuestra misma concupiscencia, nuestro mismo pecado, nuestras mismas acciones son que nos condenan, no es Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que te vayas al infierno. Él no quiere que seas condenado. Pero si sigues viviendo esa vida como estás, vas camino al infierno. Y no por decisión de Dios, sino por decisión tuya. Tenemos que tener claro que Dios quiere que toda persona se salve. Y como Él quiere que toda persona se salve, Él estableció un mediador, un camino, un puente, uno que nos puede llevar a Él. Y el versículo 5 y 6 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador, por el que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y ese es el nombre de Cristo Jesús. Dio su vida para comprar la libertad de todos nosotros. Cristo murió por ti. Cristo sacrificó su vida por ti. Dios ha establecido un camino. Dios ha establecido un mediador, aquel que te va a llevar al Padre. Pastor, entonces eso significa que no hay otro medio de llegar a Dios. Jesucristo dijo, solamente hay un camino. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mira, de todas las otras creencias y de todas las otras de fe que hay allá afuera, usted no se ha dado cuenta que la que más persiguen es la cristiana. Y usted se preguntaría por qué, si los otros también hablan de una fe. Pero muchas veces esas otras fe que hay allá afuera, ahí todo el mundo puede hacer y deshacer y hay diferentes maneras. Pero Jesucristo dijo, no, la salvación es exclusivamente a través de mí. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Él estaba estableciendo, yo soy el camino. Ningún otro profeta, predicador, religión, el que esté usted, persona allá afuera, pudo decir esto. Nadie todavía ha dicho esto. Nadie ha podido decir, puedes solamente llegar a Dios a través de mí. Jesucristo fue el único. ¿Sabes por qué Él lo hizo? Porque Él tenía la autoridad, porque Él que venía del Padre y Él sabía cómo podíamos llegar al Padre. Es que ninguno otro ha descendido del cielo. Él vino del Padre, así que Él sabía y sabe y conoce el camino que nos puede llevar al Padre. Y es por eso que Pablo dice, solo hay un mediador y se llama Cristo. Solo hay uno que puede salvarte y te llama Cristo. Solo hay uno que puede rescatarte, cambiarte, transformarte y se llama Cristo. Así que Pablo dice claramente en el versículo 7,
Yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarle a los gentiles este mensaje acerca de la fe y de la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Pablo tenía claro cuál era su misión. La iglesia debe de tener claro cuál es nuestra misión. Y eso significa que no vamos a congraciar con todo el mundo. Y eso significa que muchas veces vamos a ser rechazados. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué ustedes los cristianos se creen que son los únicos que pueden hablar del cielo y de la salvación? Hay un programa muy popular que yo veo y este hombre que se considera ateo vive haciendo la pregunta: ¿por qué ustedes los cristianos se creen que tienen la verdad? Y él dice: ustedes los cristianos hasta suenan arrogantes y orgullosos, porque dicen: no hay otro camino, no hay otra verdad, solamente la de ustedes. Y es que nuestra fe, las escrituras, Cristo nos dijo, es que es cierto. Solamente a través de mí la gente, la humanidad puede llegar al Padre. Entonces el desafío que tenemos en nuestra cultura es de hacerle entender a la gente que el problema de la humanidad no es la economía, no es quien esté en la Casa Blanca. El problema de la humanidad es que si hay guerra o hay rumores de guerra. Ese no es el problema. El problema de la humanidad no es la inmigración. El desafío que tenemos como iglesia es decirle a la gente: el problema de la humanidad es el pecado. El problema de la humanidad es nuestra manera de vivir, ese pecado que hemos heredado desde Adán, que no nos deja caminar en pos de lo que Dios dijo. La única manera que el problema de la humanidad puede resolverse es a través de Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos que decirle a la gente: tu problema no es el alcohol, no es las drogas, no es la necesidad y el vacío. Tu problema es que necesitas a Dios para que tu vida cambie y sea transformada. Cristo es la solución al problema de la humanidad. Cristo es la esperanza. Cristo es el único que puede salvarnos. La tercera cosa es que la amenaza de la iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué significa convertirnos en una estación de salvavidas en vez de un club social? Significa que tenemos que tener clara cuál es nuestra misión. No podemos perder de vista a qué Dios nos ha llamado. No podemos perder de vista por qué estamos aquí. No podemos perder de vista por qué nos reunimos. No podemos perder de vista por qué nacimos y cuál es el propósito esencial de nuestras vidas. Y el versículo 8, Pablo dice: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y de controversia. Que la humanidad, que cuando tú levantes tus manos, tú puedas decir: yo he vivido una vida fiel a Dios. El deseo de Pablo, él habló del deseo de Dios, de que la gente se salven, pero entonces después dice: el deseo mío es que en cada lugar de reunión, cuando la gente venga a la iglesia pueda levantar sus manos al cielo y estas manos estén libres de culpa, de pecado, de chisme, de calumnias, de controversias, de problemas. Que cada vez que la gente venga a la iglesia o vea a un cristiano, en vez de decir: para yo ser cristiano como eso, o ir a la iglesia como ese que está ahí, mejor no voy. Que cuando la gente te vea a ti, me vea a mí, te diga: yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir la vida que tú vives. Yo quiero tener el matrimonio que tú tienes. Yo quiero tener la relación que tú tienes con tus hijos. Que cuando la gente te vea y tus mismos hijos te vean
y en tu casa te vean, tu esposo te vean, tu compañero de trabajo te vean, ellos digan: he ahí un cristiano. Que podamos ser ejemplo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tiene que haber un deseo en nosotros. Tenemos que entender de que Dios nos ha llamado a vivir en santidad, porque su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos ha llamado a vivir una vida separada del pecado, del mal, de las cosas que dañan a la gente. Tenemos que entender que fuimos llamados a vivir en santidad. Que no haya contienda y controversia entre nosotros. Que en vez de estar criticando, estemos remando. Hay una frase que dice: si la iglesia está remando, no hay tiempo para estar criticando. Mucha gente, la gente dentro de nosotros que a veces se levanta a hablar mal los unos de los otros, es porque no está haciendo nada. Pablo dice: no, ustedes deben de vivir una vida de santidad y deben de estar afanados en llevar el mensaje y vivir una vida en santidad. Si te vas a afanar por algo, podemos usar la palabra afanarse. Debes de afanarte por vivir una vida en santidad. Debes de afanarte por dar un buen testimonio ante la gente. Que cuando la gente te vea, diga: realmente tú estás cambiando. Realmente hay algo diferente en ti. Que esa santidad sea atractiva. Y no sea una santidad que rechacen, sino que atraiga a la gente. Yo hablaba con alguien y esta persona me contaba y me daba testimonio y me decía: me reuní con alguien que me conocía y me dijo: has cambiado. Y yo dije: gloria a Dios. Hay una frase que siempre yo digo: todos los años nosotros tenemos que ser mejor cristiano. Nuestra santidad, nuestra vivencia, nuestro comportamiento debe de ir en mejora. No es que todo va a cambiar en un día, aunque Dios lo ha hecho con algunas personas. Pero la idea de la iglesia y de vivir en santidad es de que con el pasar de los años, en vez de nosotros perder nuestro enfoque de lo que es importante, de cuál es nuestra misión, nos aferremos más a eso. Que mientras más los años vayan pasando, nos vayamos deshaciendo de las cosas de esta vida y aferrándonos más a las que son eternas. Es interesante que muchas veces cuando los años van pasando, nosotros vamos envejeciendo, lo único que tenemos en mente es que algún día me voy a jubilar. Pero la idea debería de ser de que mientras más los años van pasando, ¿saben lo que eso significa? Que nuestros días aquí en la tierra se están terminando. Y en vez de estar afanado, preocupado, enfocado en mi jubilación, en mi retiro, en las cosas que yo quiero establecer, y no es que esto es malo, pero no debe de ser el motor que te empuja a ti a vivir. Nuestro propósito, nuestra misión debe de ser: voy a mirar y voy a mantener la mirada enfocada en Cristo, en lo que es eterno. Voy a enfocar mi trabajo, mi mirada en hacer tesoros en el cielo. ¿Sabes cómo se hacen tesoros en el cielo? Orando para que Dios salve a la gente. ¿Sabes cómo se hace tesoro en el cielo? Predicándole a la gente de que Cristo le ama y quiere salvarle. ¿Sabes cómo se hace tesoro en el cielo? Que cuando la gente te vea, te diga: hay un cambio, ¿qué estás haciendo? Y tú le digas: conocí a Cristo. Cristo se me metió en la vida. Cristo me está cambiando, me está transformando. Esa es la misión de nosotros como iglesia.
Para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos escogió, para que seamos lumbrera, para que seamos estandarte en la sociedad, para que nosotros seamos el modelo de lo que la gente quiere ser, de cómo quiere vivir y hacia dónde debe de ir. Nuestra misión es de salvar vida. Y no podemos olvidarnos nunca de esto. No podemos olvidarnos nunca de esto. De que Dios nos ha llamado a predicar a Cristo, a predicar la salvación. De extenderle la mano al que está caído, levantarlo y decirle: hay esperanza para ti. Y se encuentra en Cristo. Extenderle la mano a aquel que no tiene esperanza y decirle: ¿sabes algo? Cristo te puede cambiar porque lo hizo conmigo. La palabra de Dios dice en Jeremías 29: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes buenos para darle un futuro y una esperanza. Tu esperanza, mi esperanza, lo que tú necesitas se encuentra en Cristo. Así que, iglesia, nosotros tenemos ese mensaje. Nosotros somos ese grupo de personas que está en medio del naufragio, extendiéndole la mano a la gente para salvarle. Nosotros somos ese grupo de personas que podemos traer esperanza a otros. Cuando miramos o cuando recordamos la historia de Titanic, muchos comentaristas dicen, y estudiosos y historiadores dicen, que más personas pudieron salvarse. Que no habían lo suficiente barcas para salvar a la gente, pero que había espacio. Pero hubieron muchos que dijeron, o los que estaban seguros en la barca, dijeron: no vamos a volver, porque entonces todos nos vamos a hundir. Cuando ellos decidieron regresar, era demasiado tarde. Como iglesia, nosotros no podemos tener esa mentalidad de que no voy a ir allá afuera porque la gente es mala, porque la gente me va a rechazar, porque la gente me va a perseguir, porque la gente se va a reír de mí. Como iglesia tenemos la misión de predicar a Cristo, de ir allá afuera, de ir donde están los perdidos y decirles: ¿sabes algo? Hay otra opción y hay otro camino mejor que en el que vas caminando. Y decirle: Cristo te ama y vino al mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí. Nosotros tenemos ese mensaje que la iglesia, que el mundo necesita escuchar. Nosotros tenemos esa esperanza verdadera que el mundo necesita. Esto no es un sentimiento, esto no es una ideología, esto es verdad. Jesucristo dijo: esta es la verdad y este es el camino y esta es la vida. Tú tienes el camino, tú tienes la verdad y tú tienes la vida. Y como iglesia que salva vida, tenemos que ir allá afuera y establecer una estación donde el que está perdido corre hacia nosotros y dice: necesito salvador, necesito salvación, necesito que me rescaten, ayúdenme. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree en él. Así que no nos debemos de avergonzar, sino levantar nuestra bandera y decir: aquí hay un lugar donde la gente puede ser salva, donde la gente puede cambiar y ser transformada. Estamos llamados a predicar a Cristo. Estamos llamados a ser un lugar donde la gente encuentre en refugio. Estamos llamados a ser una estación de salvación. Inclina tu rostro ahí donde estás.